A ver, yo creo que la técnica fotográfica es la base de la fotografía. Entonces, uno puede ser no muy creativo, pero si sabes técnica, podés ser un fotógrafo correcto, por lo menos. Entonces, yo creo que para enseñar técnica, primero hay que sacar fotos y hay que estudiar mucho. Uno tiene que saber siempre más de lo que está enseñando, porque también, o sea, ¿por qué tenés que saber más? Porque hay que saber mucho para enseñar, pero saber más también porque siempre viene ese alumno, muchas veces te toca el alumno que te viene a poner a prueba. Entonces, me ha pasado muchas veces, gente que viene, te hace preguntas más elevadas, y si vos se las respondiste una vez, dos veces, ya ahí al alumno lo dejás ya tranquilo. Entonces uno tiene que estar primero muy preparado para enseñar, por eso hay que estudiar mucho. Yo estudié muchísimo para poder enseñar técnica, no es que únicamente sé hacer fotos, también asistí mucho a fotógrafos trabajando, asistí mucho en clases como asistente de profesor y estudié muchísimo y saco muchas fotos y aparte a mí la técnica me gusta, entonces estudio, leo mucho sobre técnica. También del método, cómo transmito la técnica. Porque uno puede saber mucho, el ejemplo que yo siempre doy es Maradona, fue el mejor jugador de la tierra para mi gusto, pero como técnico no funcionó, porque evidentemente no sabía transmitir eso que él podía expresar en la cancha. Entonces yo creo que es lo mismo. Primero, para enseñar, tiene que gustarte enseñar. No hay que ser una persona mezquina, guardarse información, eso tampoco tiene que ser. Y más ahora con Internet, que la información está dando vueltas por esa gran biblioteca. Entonces yo no acepto al profesor que se guarda conocimiento, no lo acepto y no lo quiero como profesor. Uno tiene que dar todo lo que sabe, no tiene que guardarse nada. Y uno tiene que, cuando explica un concepto, tiene que explicarlo pensando que la gente que hay ahí en esa aula, primero todos van a querer ser fotógrafos, está el que sí, el que no, pero no puedo suponer no. Es un curso, les enseño así nomás. No, eso es un error. Hay que enseñar como si esa gente fuesen futuros fotógrafos. Y aparte uno tiene que transmitir ese conocimiento, primero como están los libros, o sea, el diafragma es tal cosa, como están los libros, y después, o sea, explicar para el que tiene un nivel intelectual más alto y que va a agarrar el conocimiento enseguida, y después va a haber gente que no tiene esa capacidad por ahí de abstracción o a nivel la educación que tienen no les da como para entender enseguida el concepto, entonces empezar a bajar línea a través de ejemplos, analogías que ocurren en la vida diaria. Yo creo que si uno logra el concepto que está explicando, logra encontrar un ejemplo de la vida diaria que se pueda aplicar para, no encuentro la palabra, como para poder explicar ese fenómeno que te estoy explicando, valga la redundancia, ahí es donde la gente también empieza a entender las cosas. Entonces la idea es, primero ser observador. Yo observo mucho, por eso estudié una ciencia. A mí me encanta observar, me encanta preguntarme cosas, hay que ser curioso también. Entonces, ser curioso, ser observador te permite como profesor empezar a encontrar ejemplos de la vida diaria que conocemos, que vemos desde que nacemos. Pasa que la gente no se detiene a pensar en eso. Entonces, si uno empieza a explicar un fenómeno y hace una analogía con un ejemplo de la vida diaria, ahí los alumnos que no son tan elevados intelectualmente también empiezan a entender el concepto. Es una combinación de muchas cosas enseñar. Primero que te guste, importante que te guste enseñar. Tenés que saber, y para saber hay que practicar y hay que estudiar mucho. O sea, no alcanza con lo que me contó el profesor y lo que yo sé hacer, porque muchas veces muchos hacen pero no saben qué están haciendo. Yo te puedo asegurar, muchos fotógrafos le preguntás que te explique qué pasa dentro de la cámara y muchos no van a saber qué pasa. O cómo funciona el diafragma, que me parece clave, o sea, poder entender. O sea, yo siempre le digo a los alumnos, cuando ustedes imaginen, o sea, puedan imaginarse todo lo que ocurre adentro de la cámara, o sea, cerrar los ojos e imaginarse que cuando apretás el botón se levanta un espejo, sale un obturador, se cierra el diafragma a la abertura que elegí. Cuando uno logra imaginarse todo eso, cómo se forma la imagen, ahí empieza a entender la técnica. Por eso es importante poder abstraer. Por eso yo creo que hay que enseñar matemática también. La matemática te da capacidad de abstracción. Y también la matemática le va
a explicar a alumnos. Por ejemplo, ahora hay chicos que tienen dudas con las fracciones, por ejemplo. Entonces, esas fallas que ya vienen uno tiene que tratar de salvarlas. Entonces, explicar, por ejemplo, el diafragma, que es un diafragma 2. Y el ejemplo que les doy es una pizza. Yo tengo una pizza y somos 2 personas, nos toca la mitad cada uno. Eso es el diafragma. O sea, encontrar ejemplos de la vida diaria y hacer analogías, un ejemplo que pueda calzar a nivel analogía con el fenómeno que te estoy explicando.